Estamos iniciando el año y estuve pensando, y no estoy rajando, ¿verdad? El fin de año, acerca de que un nuevo año es como escribir una nueva historia, o por lo menos un capítulo más de la historia de nuestras vidas. También estuve reflexionando acerca de que sería o es bueno, porque debería ser algo presente, que cada uno de nosotros tuviera un diario, tuviera un lugar donde apuntar sus experiencias con Dios, sus experiencias de vida para recordarlas, para recordar lo que hay que recordar, para olvidar lo que hay que olvidar, para mejorar aquellas cosas que hicimos buenas y para sacar de lado aquellas cosas que no tenemos que volver a hacer. Así que dicen a los expertos que cada uno de nosotros debería tener un diario para apuntar sus experiencias de las cuales debe aprender. Y me puse a pensar en un pasaje que está en las Escrituras, que leyéndolo simplemente, y no digo simplemente porque las Escrituras, pero leyéndolo sin reflexionar en el contexto de la vida del personaje y de un accesorio que está con él, no representa mucho, pero entendiendo la historia, brilla, es maravilloso y es extraordinario para cada uno de nosotros. Y está en Hebreos capítulo 11, versículo 21. Así que dice que por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Voy a aclarar algo importante, que Hebreos capítulo 11 está haciendo referencia a Génesis 47, donde dice que se apoyó sobre la punta de la cama. Pero es un asunto de traducción y otro día se los voy a explicar y no tiene que ver con la enseñanza de hoy para aquellos que les interesa estudiar un poco más. Así que dice que cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos apoyándose en la punta de su bastón. ¿Por qué el viejo Jacob haría tal cosa? ¿Por qué antes de morir adoró? Cuando sería o no es un buen tiempo para adorar, dirían algunos. Tal vez es para estar tristes, algunos para reflexionar. Pero Jacob adoró y lo hizo de una manera especial, con una actitud especial. ¿Y en qué consistió la fe de Jacob para hacerlo así? Ahora tengo que explicar algo que está aquí y es el accesorio del bastón. Tal vez para nosotros no signifique mucho hoy un bastón más que para ayudarnos a caminar cuando algunos tienen una lesión o cuando están mayores. Pero en la cultura hebrea, en la cultura de esos tiempos, el bastón era un instrumento de múltiples usos, bastón o vara. Era un accesorio de uso muy personal. La gente caminaba mucho en el desierto y en las montañas, así que necesitaba caminar firme con su bastón en la mano. Era utilizado como un arma de defensa, se utilizaba para la agricultura, se utilizaba para hacer medidas, se utilizaba como un arma de guerra, era como la pomada canaria, servía para todo. Pero había algo muy importante en el bastón, y es que era personalísimo. Ese bastón era casi como una cédula de identidad, tenía el rango, la posición dentro de un clan, el rango en el ejército. Pero además en aquel tiempo la gente caminaba mucho y no había papel y no había donde apuntar las cosas que le sucedían para pasarlas a las próximas generaciones. Así que ellos utilizaban el bastón como un iPad hoy. Siempre andaba con ellos. Así que era un buen instrumento no solo para escribir lo que pasaba en un determinado momento lejos de sus casas, sino nada más para recordar lo que estaba escrito en ellos. Los grandes eventos de su vida estaban ahí. Era tan personal que usted podía llegar a una fiesta y todo el mundo podía tirar todos los bastones en una sola canasta y cada uno sabía cuál era el suyo, porque tenía los elementos que podían diferenciarlo de los demás, tenían su propia historia, su propia cultura, su propia identidad. Nos damos cuenta cuando Tamar iba a ser enjuiciada que sacó el bastón de Judá y todo el mundo se dio cuenta que era el bastón de Judá porque estaba personalizado. Así que uno no usaba los bastones de otro porque no tenía que ver con su cultura o con su historia. Así que voy a empezar a trabajar un poco con este instrumento y con el personaje Jacob.
Jacob significa suplantador o engañador. Ese era su carácter. Desde niño era mellizo, salió tomado de la mano de su hermano, del pie, perdón, de su hermano, porque quería robarse o adelantarse para ser el primogénito y tener las bendiciones de Dios y todos los derechos que tenían con ello. También se aprovechó del hambre de su hermano y le compró la primogenitura por un plato, por una hamburguesa, para entenderlo en nuestros tiempos. También engañó a su papá y engañó a su hermano. Y obviamente después de un engaño como este para robarse la bendición, su hermano no podía más que querer matarlo. Pero Jacob representa a muchos de nosotros que sabemos que tenemos un llamado y que Dios quiere bendecirnos, pero queremos hacerlo con nuestros propios esfuerzos, con nuestras propias reglas, a cualquier costo, pasando por encima de los demás. Recuerde que el hecho de que usted tenga una necesidad legítima no lo autoriza a satisfacerla de manera ilegítima. Así que él tenía un buen deseo por las bendiciones de Dios. Él quería alcanzar las promesas de Dios. Él quería ser portador de una herencia de Dios, pero no entendía todavía cómo debía hacerlo. Así que Dios lo llevaría por un proceso para que entendiera cómo era que se iba a cumplir el propósito en su vida. Desde niño, desde el vientre de su madre, él venía marcado para ser el hombre que después sería, pero no había entendido, así que pasaría por un proceso para entenderlo. Así que Jacob, después se los voy a ir enseñando, comenzó a caminar con una de estas. Este era su instrumento. Con él caminaba día y noche posiblemente. Así que el primer gran evento que creo que estaba en la vara de Jacob sería este. Génesis capítulo 28, versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Esto había caminado unos 77 kilómetros. Y tomó las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Su cama era diferente ahí que la que tenía en su casa. En su casa tenía una buena cama, un buen lugar, pero ahora estaba huyendo de su pasado. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Todavía no era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque tenía que aprender a conocerlo en un proceso que le llevaría unos 20 años. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Así que estaba Dios hablándole y dándole unas promesas. Él nunca había tenido un encuentro así, pero necesitaba recordarlo. Así que yo creo personalmente que el primer registro que Jacob puso fue: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, será como el polvo de la tierra. Y te extenderás del norte, al sur, del este y al oeste. Y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente, en ti y en tu simiente. Todas las naciones serán benditas tu simiente, etc. He aquí yo estoy contigo, he aquí Él estará conmigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres, y me guardará por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, volverá a traerme a este lugar, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. No me dejará hasta que concluya su obra en mí, porque el que empezó la buena obra en nosotros la terminará. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía hasta que tuvo una revelación. Necesitamos tener nuestra propia revelación con Dios. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto por cabecera y la alzó como
alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Luz era el nombre de aquella ciudad primero. Así que nuestro primer encuentro de Betel, nuestro primer gran registro en la historia con Dios, es encontrarnos con Dios. Pero ¿cómo nos vamos a encontrar? Jacob se encontró a Dios cuando dejó su zona de confort, cuando abandonó su casa. La razón por la que la abandonó ahora no es importante, sino que él era el niño de papá y mamá, nunca había abandonado el campamento. Su hermano Esaú sí conocía todas esas tierras y sabía caminar por ahí, pero él nunca había caminado. Él dejó su casa, su seguridad, la seguridad de su papá y de su mamá y todo lo que él era, huyendo, saliendo de su pasado para no morir en ese pasado. Muchos de nosotros vamos a tener nuestro primer encuentro cuando comenzamos a dejar nuestro pasado, nuestro confort. Ya no dormía en una casa o no durmió en una casa confortable como la que podía tener en aquel lugar, sino que durmió sobre una cama de piedras y su almohada era una piedra. Ahora, no voy a hacer un análisis de los simbolismos que hay con las escaleras y la cama y las piedras, porque es para otra enseñanza. Pero así que ahí estaba, solo. No tenía nadie más. Iba a un lugar que no conocía, que no entendía ni siquiera ahora lo que estaba pasando, pero Dios se le había aparecido, porque Dios va a aparecer en los momentos más difíciles de nuestra vida para anunciarnos su promesa y revelarse a cada uno de nosotros. El estar solo no es malo. El estar solo con un propósito tiene mucho sentido. Porque cuando nos quitemos de todo el ruido que nos acompaña, de todo ese acompañamiento de lo que nosotros hemos construido para quedarnos solos y abandonados y tener solamente como refugio nuestro Dios, es ahí donde vienen las grandes revelaciones de nuestra vida. Él había dejado la seguridad de su casa, así que recibe una revelación. Hasta ahora Jacob había estado acostumbrado a alcanzar las promesas con sus propias fuerzas, con su propio estilo, con su propia estrategia. Pero en Betel, Dios le diría que le estaba revelando una nueva forma de relacionarse con él. Le estaba enseñando una nueva dinámica que él tendría con el reino de los cielos. Estaba hablando que había de llevarlo por caminos desconocidos, pero Dios estaría con él. Le estaba dando una promesa que cumpliría Dios para la eternidad. Nosotros necesitamos aprender nuevos modelos de relacionarnos con Dios. Llegamos a Cristo y traemos estructuras y traemos procedimientos para alcanzar las cosas de Dios, y Dios necesita romperlas y sacarlas y traernos una nueva revelación acerca de cómo alcanzamos las bendiciones de Dios. Ya no será con nuestros propios recursos o nuestra propia estrategia. Ahora Dios nos ha dado y nos ha dicho que hay una nueva conexión, no estructurada por el hombre, sino que el sueño vino de Dios. Ahí él escuchó la voz de Dios. Pero Jacob tenía que continuar. Jacob había estado haciendo cosillas malas y su hermano quería matarlo, así que continuaría para la casa de Labán. Quiero decirles por qué creo yo que ahí estaba este accesorio el día que Dios le habló a Jacob. Este texto que vamos a leer en Génesis 32:10 es 20 años después de que Jacob estuvo en Betel. Y miren lo que le dice. Esto lo vamos a leer más adelante. Realmente yo, dice en 32:10, tu siervo no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, fue cuando estaba huyendo de su hermano, no tenía más que mi bastón. Pero ahora he llegado a formar 2 campamentos, quiere decir que salió solo con un bastón y ahora venía bendecido y prosperado, y como dirían en nuestros tiempos, y en victoria. Aunque todavía no había encontrado la totalidad. Así que camina hacia la casa de Labán. Y es interesante porque cualquiera de nosotros diría
que después de recibir una revelación como la que acababa de recibir, después de ver esa escalera al cielo y los ángeles que subían y bajaban y Dios hablando y sabía que era casa de Dios, las cosas tenían que cambiar inmediatamente, pero no fue así. Él tenía que seguir su camino. Dios tenía que llevarlo a una escuela, a un entrenamiento, porque quiero decirles algo: las bendiciones de Dios van a llegar, pero van a llegar cuando tu corazón y tu vida estén preparadas para administrarlas correctamente. Así que el corazón de Jacob tenía que ser moldeado, tenía que ser ensuavizado. Así que lo lleva a una escuela, a un entrenamiento militar en la casa de un tío que nadie quiere tener, pero que no le estaba pagando con una moneda diferente a la cual él había estado acostumbrado a pagarle a los demás. Así que llegó a la casa de Labán y se enamoró de una mujer llamada Raquel. Así que le dijo: ¿cuánto vale Raquel? Así ahora no funciona, pero en aquel tiempo sí. Y le dice: vale 7 años de trabajo. Dijo: la compro. Es más, estaba tan enamorado, dijo: si quiere pago 14 por ella, pero después los tuvo que pagar de otra manera. Así que el día que se casó y tuvo la luna de miel y apareció en la tienda de campaña, se había dado el primer error musical. Él pidió la menor y le dieron la mayor, porque lo engañaron y le dieron a Lea. Lea no era muy bonita que digamos. La chiquita no creció con muchos atributos, porque lo único que se decía de ella era que tenía ojos dulces. De ahí para allá usted imagínese. Así que tuvo que trabajar 7 años más porque su tío lo había engañado. Pero estaba siendo engañado el engañador, el suplantador. Presumo yo que Dios le estaba enseñando: yo quiero que sepa, Jacob, lo que duele ser engañado, lo que duele ser suplantado. Así que él estaba en una escuela, le dieron trabajo como pastor, pero no le dieron privilegios. Ahora imagínense que él venía de tener un encuentro con Dios y posiblemente creyó que las cosas como tenían que tratarlo tenía que ser diferente, pero las cosas todavía no habían cambiado en su corazón. Así que él tenía que pastorear como todos los demás, tenía que trabajar como todos los demás. Le cambiaron el salario 10 veces, así que el tío no era muy bueno. Así que tuvo que pasar una escuela como todos nosotros, aún habiendo recibido las promesas de camino. Porque una cosa es la promesa y otra cosa es el corazón y otra cosa es el cumplimiento, y cada una requiere un espacio diferente. Pero pienso yo que él había estado ahí en la casa de Labán y las cosas no estaban bien. Realmente él no la pasó muy bien en ese lugar, aunque Dios lo prosperó porque había prometido algunas cosas que creo yo que Jacob hacía en sus noches. Y para eso están las promesas de Dios. Por eso necesitamos conocer las Escrituras. Por eso además necesitamos un recuerdo de las cosas que Dios ha hablado en nuestras vidas. Yo sé que aquí hay gente que Dios le ha dado promesas en sus vidas y que algunas se han cumplido y otras están en espera. ¿Hay aquí gente así? Así que yo me imagino, esto es un criterio mío, que en las noches cuando estaba Jacob en su tienda de campaña y aún las cosas no parecían que se cumplía la palabra de Dios, él tomaba su vara y leía: la tierra donde estuve acostado, Dios me la dará. Aún no tengo tierra, estoy en la tierra de mi amado tío, pero Dios lo prometió. Será mi descendencia como el polvo de la tierra. Me extenderé al norte y al sur, al este y al oeste. Esto Dios lo dijo. Yo un día tuve un encuentro con Él. Yo oí su voz. Yo vi que Dios trajo una nueva conexión a mi vida. Todavía no ha llegado, pero llegará, porque está escrito aquí que Dios lo hará. Todas las familias de la tierra serán benditas en mí y en mi simiente. He aquí, yo estoy contigo. Tú estás conmigo aquí, aunque parece que no te veo. Tú estarás conmigo. Me guardarás donde quiera que fueres, y un día volveré a tu tierra,
porque tú lo prometiste, porque dijiste al final de tu promesa, no me dejarás hasta que haya terminado contigo. Así se acostaba seguro, abrazado de su bastón, recordando cada palabra de su encuentro con Dios. Porque Dios cumplirá cada palabra que ha dicho en ti. Y cumplirá cada palabra que ha dicho en ti. Y cumplirá cada palabra que está en las escrituras acerca de ti. Pero algunos tendremos que pasar por la escuela de la vaca. Si estás en esa escuela, no te preocupes. Las promesas siguen estando escritas y se cumplirán sobre cada uno de ustedes en el tiempo en que Dios lo establezca. Así que Dios le había dicho que volvería a esa tierra. Y después de pasado unos 20 años, en Génesis 31:3, Dios le dice: entonces el Señor dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela, yo estaré contigo. Y necesitaba saber que él estaba que Dios estaba con él. En Génesis 28, versículo 25 que leímos, el Señor había prometido, dijo: he aquí yo estoy contigo y guardaré donde quiera que fueras y te volveré a traer a esta tierra, porque no dejaré hasta que haya terminado contigo. El problema de su regreso tiene una gran interrogante, porque se acuerdan que salió huyendo porque su hermano lo quería matar. Bueno, ahora regresaría a su casa, pero su hermano continuaba con ese deseo. Solo que ahora buscó 400 amigos más. Así que lo iría a recibir con 400 personas más, y no sería para abrazarlo, porque con un abrazo sería suficiente. Así que él necesitaba estar seguro de que Dios estaría con él. En Génesis 32, 9, 12 dice: entonces Jacob se puso a orar. Ahora ya no es el suplantador, ya no es el que camina por sus propios medios. Ahora había tenido una promesa, tenía un encuentro con Dios. Ahora oró y dijo: Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac. Ahora está reconociendo que es el Dios de sus generaciones, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Por si acaso eres tú el que me está diciendo que regrese, porque por mi parte no regreso. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y de la fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Saúl, pues tengo miedo que venga a matarme a mí, y yo también tendría miedo, y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se pudieran contar. ¿Cómo se recordaba constantemente Jacob de esas promesas? Porque esto siempre lo acompañaba. Y en los momentos más difíciles de su vida, posiblemente pastoreando solo en algún lugar, solo tenía que volver a leer las promesas y acordarse que Dios estaría con él. Y cuando estaba seguro, sin fuerzas, este bastón no solo se apoyaba para caminar, sino para darle fe en su caminar. Bien. Así que se arregló con su hermano. Y aquí viene el segundo episodio que yo creo que Jacob registró, y se llama Peniel, que significa rostro de Dios o cara de Dios. Cada uno de nosotros va a pasar por un Betel y va a pasar por un Peniel. Porque en Betel había visto la mano de Dios y había oído su voz, pero ahora en Peniel lo tendría cara a cara. Una cosa es conocer la mano que nos bendice y otra conocer al Dios que nos bendice. Y Dios quería que ahora Jacob tuviera un encuentro después
de que su corazón había sido ablandado y después de que había estado en la escuela de la vida, por así decirlo, ahora tendría un encuentro aún más grande, y es que Dios nos va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que le tendría algo nuevo para él. ¿Se acuerdan que en Betel estaba solo? Dice Génesis 32:24, Jacob quedó solo y un hombre luchó con él hasta que rayara el alba o hasta que amaneciera o fuera a amanecer. Como 6 horas más o menos duró peleando. Como vio que no podía con Jacob, le tocó el encaje de su cadera. Y el encaje de la cadera se dislocó mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo: déjame ir porque ya raya el alba. Le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has contendido con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó diciendo: dime por favor tu nombre. Y él le dijo algo así como: ¿a usted qué le importa? Y él respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob llamó al nombre de aquel lugar Peniel, diciendo: porque vi a Dios cara a cara y salí con vida. El sol salió cuando él había partido de Peniel y cojeaba de su cadera. Después de una gran lucha por nuestras bendiciones, siempre habrá un sol al nuevo amanecer. No importa lo que estés luchando, no importa cuántos años hayas luchado por tu bendición, siempre llegará y siempre saldrá un sol de justicia sobre su vida. Así que yo creo que Jacob volvió a tomar su vara y apuntó a ese encuentro, y en ese lugar lo llamé Peniel porque vi cara a cara al Señor. Pero hay algunas cosas que tenemos que aprender aquí. Y recuerden que no voy a entrar en las figuras y en las interpretaciones de qué significa cada cosa. Es solo lo que tiene que ver con Jacob. Jacob luchó por su bendición y luchó hasta que rayara el alba. Cada uno de nosotros tiene que luchar por sus bendiciones de maneras diferentes, bajo circunstancias diferentes, pero habrá que luchar por cada una de ellas. Y cuando digo luchar, nuestros propios medios, sino luchar conforme Dios se enfrente y confronte a nosotros para pelearlas. Pero tenemos que anhelarlas. El luchar significa pelear, desearlas. No te voy a soltar hasta que me bendigas, porque yo tengo en mi vara que tú me ibas a bendecir y que tú puedes hacerlo. Así que no te voy a soltar, no me voy a soltar de ti, Señor. No voy a quitar mi oración, no voy a quitar mi camino de santidad, no voy a quitar mi lectura, no voy a quitar mi adoración. Voy a insistir caminando por la promesa hasta que se cumpla tu promesa en mí, oh Dios. Así que él apuntó. Pero hay varias cosas aquí interesantes. Como no podía con Jacob, este hombre, lo que se cree es que es un ángel, algunos dicen que es el Señor mismo, pero no vamos a entrar con eso. Le tocó el encaje de la cadera, o sea, se la dislocó. Y les voy a decir por qué. Porque algunos de nosotros, para no decir todos, necesitamos primero ser humillados y reconocer que no podemos seguir caminando nuestro propio estilo, sino al estilo de Dios. Así que le dislocó la cadera y lo tocó. Pero mire qué interesante, porque la cojera para algunos sería una señal de ruina, pero la cojera de Jacob sería una señal extraordinaria. Cuando usted viera a Jacob caminando apoyado sobre su bastón, sabría que él había tenido un encuentro cara a cara con Dios. Si hoy tienes que cojear por algo en tu vida y tuvo que ver con un encuentro con Dios, no te avergüences de cojear bajo esa estructura de Dios. Será una señal de que tuviste un encuentro, de que le peleaste con Dios y Dios ganó. Necesitamos humillarnos de nuestra orgullo, soberbia, nuestra propia capacidad, nuestros propios medios. Y le dijo: no te puedo bendecir con un corazón altivo. Necesito que entiendas. Y cuando él estaba luchando, dice que no podía soltarlo. Dice: no te soltaré o no te dejaré hasta que me bendigas.
y eso es que lo tenía abrazado. Pero cuando usted pierde la fuerza de su cadera, su tendencia es a caer. Y usted necesita, y yo necesito, y casi todos necesitamos tener un momento de humillación ante el Señor. Y le dijo: bendíceme, no te dejaré. Ahora, cuando usted piensa en bendición, posiblemente esté pensando en carro, en casa, en moto, en un meneco y una meneca lindísima, en bienes, en cosas materiales. Pero le dijo: ¿cómo te llamas? Y no era que lo estaba liberando, ¿verdad? Le dijo: ¿cómo te llamas? Y le dice: mi nombre es Jacob, su plantador. Ahora les voy a decir en qué consiste la mayor bendición en la vida de Jacob: que le cambiaran su nombre. Ahora no serás conocido como suplantador o engañador, ahora serás llamado príncipe, porque no hay nada más poderoso en el reino de los cielos que un cambio de nombre. Un cambio de nombre es un cambio de mente, es un cambio de pensamiento, es un cambio de estructura interna. Ya no vivirás como lo que había sido antes. Ahora no caminarás por ahí y te llamarán estafador. Ahora te llamarán: ahí va el príncipe de Israel. Caminarás como un príncipe y vivirás como un príncipe. Tendrás la fe de un príncipe. Nadie podrá hacerte frente, porque ahora yo te he cambiado el nombre. Si hay algo poderoso en el reino de los cielos, es un nuevo nacimiento, una nueva mente, una forma de ver las cosas de Dios diferente, porque a partir de ahí todo es alcanzable. Usted dice: qué raro, ¿qué sería esa bendición? Un cambio de nombre. Te voy a decir que muchos de nosotros hemos recibido un cambio de nombre. Ya no somos el borracho, el adúltero, el agresor, la chismosa, el mentiroso, el estafador. Ahora somos llamados hijos de Dios Altísimo. Es un cambio de mente, es un cambio de transformación, es un cambio para ver las cosas diferentes. Así que necesitamos entender que ahora cojeaba físicamente, pero antes era un inválido espiritual. Ahora había visto el rostro de Dios. Había pasado un proceso como el de Job, que dijo: de oídas te había oído, Betel, pero ahora mis ojos te han visto, Peniel, porque he tenido un encuentro contigo y te he visto cara a cara. El tercer y último acontecimiento que registra es que Dios le dice: vas a volver a Betel. Capítulo 35 de Génesis. Y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel. Quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de la mano de Esaú. Hazme un altar a mí. Soy el mismo Dios, no soy otro Dios. Soy el mismo Dios que conociste y se reveló en Betel. Versículo 7 del 35 dice: edificó allí un altar y llamó a aquel lugar El Betel. Y usted diría: no es lo mismo Betel que El Betel, porque allá había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Y en el versículo 11 dice: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Y vamos a ver si entienden la redacción del pasaje. Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. ¿Alguien puede entender la diferencia? En Betel, no en El Betel, en Betel le dijo: te bendeciré y te multiplicaré. Aquí en El Betel le dice: ahora sí, empieza a caminar en las promesas que te he dado y comienza a caminar por ello, porque ahora fuiste a Betel, pasaste a la casa de Labán, viniste a Peniel y ahora estás en El Betel. Ahora estás listo para empezar a caminar en lo que yo te prometí, porque te dije que un día que te haría volver a este lugar. El problema no es volver, el problema es que vuelvas igual. Cuando vuelves renovado, no importa dónde vuelvas. Hace tiempo les enseñé que es muy posible que Dios te vaya a restaurar y te lleve restaurado al lugar de un día fuiste humillado. Así que te voy a traer. Te dije que un día te traería, pero no traería el Jacob. Ahora traería un príncipe que estaba listo para empezar a vivir las promesas,
crece y multiplícate, y una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Ahora le dice, ahora viene el cumplimiento de la promesa. Ahora empezará a cumplirte lo que te he dicho, porque tu corazón ahora no caminarás erguido en tus propias fuerzas, caminarás cojo, pero te apoyarás en las promesas, en cada una de ellas de las que yo te di, y cumpliré. Caminar apoyado en las promesas de Dios. Necesitamos entender que cada uno de nosotros en la Biblia tiene sus promesas, pero también tiene promesas que hemos recibido en algún lugar cuando hemos tenido nuestro Betel y nuestro Peniel. Me acuerdo hace muchos años, y por cierto yo hablaba con Flora. Este abril cumplimos 5 años de estar aquí. Solo Dios sabe cómo llegamos hasta aquí. Y me acuerdo una vez, porque yo tengo mi bastón y lo tengo escrito, y algunos de ustedes me han escuchado, cuando todas las negociaciones para vender la antigua Comu se habían cerrado. Habíamos estado negociando por meses y nunca le habíamos rebajado un solo dólar al precio de la venta. $1 no le bajamos. Todavía 3-4 días antes de que se cumpliera lo que Dios me dijo, un amigo mío que está aquí me dijo, súbale el precio. Y yo, no, Dios mío, si con el precio que tiene, súbale el precio. Así que eso fue un jueves. Así que dijo, no vamos a hacer nada. Esta negociación no se va a cumplir. Así que yo estuve en mi casa el sábado preparando un sermón para predicar el domingo. Solo teníamos una reunión el domingo a las 10:30. Así que preparé un sermón, y preparé 2 sermones, y preparé 3 sermones, pero mi mente estaba en otro lugar. No habíamos podido vender el lugar para hacer otra casa. Así que me puse a buscar algunas construcciones de iglesias por internet, y veía una y veía otra y veía otra, y así que un poco triste, estaba solo, eran como las 12 de la noche. Un poco triste le dije, Señor, me hubiera gustado hacerte una casa nueva. Estuve en la construcción de esta casa vieja, aquella, porque yo pertenecía desde el día 0 a esta congregación con Flora. Tengo 48 años, 49, no sé cuántos tenía en ese momento. Y me hubiera empezado a los 30, tal vez te hubiera hecho una casa nueva. Pero ya no es tiempo. Pero a mí me hubiera gustado hacerte una casa nueva. Y yo tuve mi Betel. Y oí la voz de Dios donde me dijo, la vas a ver, te lo aseguro. Y la estoy viendo. Y la estoy viendo. Tal vez necesitaba yo entender que no era mi casa sino la de él, hasta que la solté. Eso era lo que tenía que entender. Ahora la pregunta que te hago en esta mañana es, ¿cuánto estás luchando por tus promesas? ¿Cuánto estás luchando por lo que Dios ha prometido para tu vida? Jacob dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Te cansas de luchar? No sé si son 1 hora, 2 horas, 6 horas, 3 días, no sé. Pero Jacob sabía que Dios le cumpliría lo que había dicho y pelearía por ellas para alcanzarlas. No sé si algunos de nosotros ya cojeamos porque tuvimos un encuentro con Dios y nos humilló para que reconociéramos que no era nuestra estrategia, sino la estrategia de Él. Porque ¿quién podría hacer lo que Dios dijo que iba a hacer de un hombre cojo?
No parecía que fuera un príncipe, no tendría cara de príncipe, pero ya lo era. Te verán caminando en la calle y dirán, este cojea, y te volverás y le dirás a la gente, cojeo porque Dios me tocó y ahora camino apoyado sobre mi bastón. ¿Cuál es la historia que estás escribiendo con Dios? ¿Dónde la tienes registrada? ¿Qué te ha dicho Dios que vas a hacer? Porque lo que Dios te ha dicho que vas a hacer se va a cumplir. ¿Cuál es tu bastón? ¿En dónde te apoyas hoy para caminar? ¿En tu propia estrategia? ¿En tus propios recursos? ¿En tu propia mente? Dios en Betel le reveló a Jacob un nuevo sistema de bendición. Ahora sería Dios el que tendría una escalera que iba desde la tierra hasta el cielo y del cielo a la tierra. ¿En dónde estás? ¿En Betel? ¿En la escuela de Labán? ¿En Peniel? ¿Saben cuál es la diferencia entre Betel y el Betel? Betel es casa de Dios y el Betel es el Dios de la casa. Ahora Jacob había conocido no solo la casa de Dios, sino al dueño de la casa. Necesitamos conocer al dueño de la casa, de las bendiciones, de quien determina todo lo que somos. Y tal vez solo necesitas un cambio de nombre para estar listo para recibirlo. Cierre sus ojos un momento. Oh Espíritu Santo de Dios, que tú en esta mañana traigas a cada uno de los que estamos aquí, oh Señor, la revelación necesaria que cada uno de nosotros necesite para no seguir caminando en su propia estructura, con sus propios medios, con tus propias estratagemas. Que cada uno de nosotros pueda recibir la visión necesaria de acuerdo a tus escrituras. Que cada uno pueda ver su propio cielo abierto, su propia escalera, oír tu voz y tener un encuentro contigo. Para los que crean que están solos y abandonados, que entiendan que tal vez puede ser el mejor momento de su vida para tener su gran encuentro con Dios. Que cada uno de nosotros sepa el momento en que está para discernir lo que necesita recibir. Anhelamos tus bendiciones, pero Dios le enseñó a Jacob, póngame mucha atención, que era más importante conocer al Dios de la bendición que a la bendición de Dios. Tal vez has luchado por las bendiciones como Jacob, pero Dios le enseñó a luchar por su presencia. Dios le dijo, necesitas tener un encuentro conmigo cara a cara para empezar a darte lo que yo quiero darte. No es lo mismo conocer la mano de la bendición que el Dios de la bendición. Has luchado por tener muchas cosas que vienen de parte de Dios, pero el Señor te dice, invierte tiempo en conocerme, en sacar de tu soledad, sal de la comunidad, de la comodidad en que estás y ve a tener un encuentro conmigo, porque ahí yo te la daré para darte un propósito, una razón de vivir, apoyado en lo que yo te dije y no en lo que tú has establecido para tu propia vida.